Volvemos, gracias por acompañarnos. Quisiéramos preguntarles acerca del protocolo de seguridad. Es un tema bastante delicado que pues nos los llevó a unas coberturas en frontera, de pronto en la misma zona de Mataje, San Lorenzo. Entonces, ¿qué protocolo de seguridad manejaron ustedes para cuidar sus vidas y cuidarse mutuamente? Sí, desde el inicio nosotros sabíamos que, porque como decía María Belén, nosotros planificamos un trabajo en función de que yo sea el que me encargue de la reportería de campo, porque María Belén también trabaja en la revista Vistazo, entonces tenía un compromiso laboral. Ella se encargó más bien de la reportería aquí en Quito y de la revisión y acopio de muchísimos documentos, contrastación, en fin. Entonces, para esa etapa, evidentemente, tuvimos que aplicar un protocolo de seguridad que tenía que ver primero con tener toda la información del terreno, donde yo me iba a mover. Yo sabía exactamente cuáles iban a ser las fuentes con las que yo iba a consultar, dónde iban a ser los sitios de reunión, y yo tenía una contraparte, en este caso de inteligencia, que estaba activada en los sitios donde yo me movía, porque ellos sabían exactamente si es que a mí algo me pasaba, yo enseguida estaba en contacto con alguien y ellos armaban un operativo para, en el caso de ser necesario, activar y darme seguridad o si es que hubiera un riesgo de un secuestro o lo que sea, ellos inmediatamente actuaban para operar en la zona. Además, yo estaba siempre en contacto con María Belén, ella sabía los sitios donde yo me desplazaba, estábamos por WhatsApp siempre realizando este protocolo de permanente información para saber exactamente en qué condiciones me estaba yo movilizando. Claro, es importante destacar, la idea es si uno deja de hacer este tipo de coberturas, el crimen organizado, que es el que en última instancia está provocando estos problemas, va a salir ganando. Si ellos buscan que la gente por el miedo deje de ir a la zona, al dejar de ir a la zona, los periodistas les estamos dando lo que ellos quieren. Entonces, una de las motivaciones del trabajo de los dos fue decir que a pesar de esta crisis con víctimas, entre ellos los 3 periodistas, la cobertura en la zona no debe dejar de hacerse, y hay jóvenes periodistas como ustedes, como el público de ustedes, que tienen miedo de la profesión después de lo que pasó, y la idea es que frente al miedo la única manera de sobreponerse es enfrentar el fenómeno que está detrás de lo que te provoca miedo. Pero sobre todo es importante esta reflexión, o sea, si tienes un plan, si lo haces planificadamente, no hay de qué tener miedo. O sea, se toman todas las previsiones del caso, se coordina con las autoridades, se establece el nivel de riesgo en cada uno de los sitios donde uno va. Eso tiene que quedar por escrito. Es decir, Esmeraldas, Palma Real, nivel de riesgo de 1 a 5, 5. Ahí no me puedo meter. Entonces eso se establece detalladamente en un cronograma y en una planificación que tú sabes exactamente a dónde vas a llegar. Y si es que, por ejemplo, aún así quieres llegar al sitio, tienes que buscar con la policía, por ejemplo, un resguardo. Se les pide a la policía que te acompañen y ellos te van a acompañar. Es decir, lo importante es no dejar la cobertura en la frontera, como decía María Belén, y lo importante es tener un protocolo y un programa que te permita moverte con tranquilidad. De pronto ustedes piensan, con su experiencia, que tal vez al equipo periodístico del Comercio le falló en algún momento este protocolo de seguridad, ¿o qué fue lo que aquí? Más complejo que eso, creemos que como sociedad y como país no había una noción de la gravedad del riesgo, y esa información de las amenazas reales que había hecho el Frente Sinisterra a través de su líder Guacho, no eran compartidas ni siquiera en el nivel estatal, como para entender que había una amenaza contra civiles, contra periodistas, contra elementos de inteligencia y contra vendedores ambulantes, porque la orden de Guacho era matar o pelar a ese tipo de personas. Entonces, más allá de entender y descifrar qué pasó a nivel del protocolo en el grupo periodístico, creemos que es un tema más complejo que atañe a un tema de negligencia del Estado. Pero también yo sí subrayo el hecho de que los medios, o sea, esto que ocurrió nos invita a tener protocolos de seguridad. El Comercio no tenía protocolo de seguridad, como tampoco tenían la mayor parte de medios de comunicación que se desplazaban en la zona. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados ni habíamos vivido una transición entre las FARC y las disidencias que son delincuencia criminal organizada. Entonces, evidentemente, no estábamos preparados para ese escenario. Yo creo que
Esto que ocurrió el año pasado con nuestros colegas obliga a los medios de comunicación a tener protocolos, no a dejar de cubrir la zona, sino precisamente a establecer protocolos que se puedan aplicar con la policía, porque la policía también tiene un protocolo ya para periodistas en estas zonas de frontera. Entonces creo que se puede hacer un trabajo más coordinado con las fuerzas del orden allá en la zona. Bueno, cambiando de tema y enfocándonos en los detalles de su investigación, ya se ha dado a conocer que el equipo del diario El Comercio no fue secuestrado exclusivamente por su labor periodística, sino como una consecuencia, una serie de acontecimientos que iniciaron prácticamente con las redadas militares iniciadas por parte del presidente Lenín Moreno en esta zona fronteriza. ¿Qué otros acontecimientos dieron parte a que obviamente el equipo periodístico fuera secuestrado? Bueno, en realidad es una serie de eventos como tú lo manifiestas. La idea es entender el contexto. En verdad es que en octubre de 2017 empieza una serie de golpes contra la organización criminal narcodelictiva, y la reacción de eso se ve a fines de enero de 2018. El último fin de semana de enero del 2018 hay la detonación de un coche bomba en la parte posterior del cuartel policial de San Lorenzo. Eso ya era una señal, la señal de que estaba enojada la organización delictiva por la detención de 3 hombres de Huacho, de 3 hombres del grupo, en presencia, en posesión de explosivos en una casa de Mataje a mediados de enero, y como ellos querían presionar por la liberación, hacen este primer hecho de violencia. En realidad se da una escalada de violencia, y nosotros sí nos planteamos como hipótesis si se había roto un pacto de convivencia pacífica vigente los años anteriores entre la organización narcodelictiva y las fuerzas del orden, y esta ruptura es la que origina esta escalada. Lo más visible para nosotros fue el hecho de San Lorenzo. En lo posterior vienen nuevos choques y siempre se decía, hay unos combates entre fuerzas uniformadas y el grupo de los irregulares. El tema es que no sabíamos hasta qué punto había amenazas contra elementos civiles, y eso es lo que pasa con los periodistas. Sí, y sobre todo entendiendo que el secuestro es parte de un proceso, de una escalada, como mencionaba María Belén, de una escalada de atentados del Frente Oliver Sinisterra, porque el gobierno a fines del año del 2017 básicamente, empieza a golpear a esta estructura que a su vez se siente arrinconada por una arremetida de las fuerzas militares colombianas. Entonces ellos empiezan a llegar más al Ecuador y a cometer delitos en el Ecuador, y ahí tienen una respuesta también contundente de las fuerzas armadas y policiales ecuatorianas. Okay. En ese sentido, también una de las revelaciones más importantes en su libro es por qué se asesinó al equipo periodístico. ¿Pueden comentarnos al respecto? Bueno, sí, hay 2 razones básicamente que nosotros pudimos documentar. La primera es que las policías de Ecuador y Colombia estaban haciendo operativos combinados, hicieron operativos combinados durante el secuestro, y esto significaba que la policía ecuatoriana le dio respaldo y logística y movilización a fuerzas de élite colombianas que entraron e hicieron barridos desde la zona fronteriza ecuatoriana para tratar de ubicar al Huacho y neutralizarlo, como ocurrió en diciembre pasado. Eso es lo que ocurrió, querían eliminarlo. Entonces, en esto participaron las 2 policías, y mientras tanto en el lado colombiano habían operativos militares todo el tiempo para también tratar de neutralizar al Huacho. Es decir, durante el secuestro hubo operaciones militares y policiales que arrinconaron al grupo que llevaba a los secuestrados, y esto les puso en una situación bien complicada. Los forzó. Y corrobora también esto con otros documentos, con el mismo documento que al final publica el mismo frente diciendo que hubo desembarcos y en confrontaciones murieron los 2 periodistas y el conductor. Eso más o menos nosotros estamos corroborando en la investigación, porque además hay un nuevo elemento que nosotros también publicamos hace 2 o 3 semanas sobre el resultado de las autopsias, ¿no es cierto?, del equipo periodístico, en cómo mueren ellos, la forma en que son asesinados. Entonces esa es la una razón. La otra, yo quisiera que explique también María Belén el otro motivo por el cual nosotros establecemos que ocurrió el desenlace. María Belén. Establecemos que la segunda razón es una dilación
una demora, una indecisión en el gobierno ecuatoriano sobre qué hacer, negociar o no el canje de los 3 secuestrados por estos 3 hombres que reclamaba el Guacho, Cuco, Tobón, Cuajiboy. Había una encrucijada. Colombia decía, no se negocia con una organización narcodelictiva, no se le da un estatus de interlocutor válido a un grupo que ha cometido hechos de violencia, mañana vamos a ser víctimas de nuevos hechos para atemorizarnos. Esa era una posición bien definida. Y la otra posición decía, no, realmente hay que jugarnos todo porque regresen estos 3 secuestrados. En medio de eso se produjo esta dilación y realmente la decisión es tan tardía que nosotros establecemos que se toma el lunes 9 de abril del 2018, los chicos ya habían sido secuestrados, asesinados, ejecutados 48 horas antes, entonces fue totalmente tardío, fuera de lugar. Bueno, el gobierno presuntamente se dice que trató de evitar obviamente la ejecución con mano dura. Lastimosamente esto no se logró, por lo tanto, ¿cuáles podríamos decir que fueron las fallas más relevantes por las que el gobierno no pudo manejar adecuadamente el tema? Bueno, nosotros pudimos establecer algunos problemas que tienen que ver con, el problema de fondo es que había demasiadas descoordinaciones entre las fuerzas policiales y militares que históricamente han estado distanciadas, y esas diferencias se profundizaron en el anterior gobierno de Rafael Correa, que básicamente desinstitucionalizó a las Fuerzas Armadas, trató de golpearles, de mermarles, y de alguna forma fortaleció también a la policía, pero la volvió leal a su proyecto político. Entonces, esto a nivel de seguridad es catastrófico porque se evidencia en la crisis de seguridad que vivimos el año pasado, porque se nota una descoordinación a todo nivel. El gobierno, sin la suficiente información de la Secretaría de Inteligencia, que estaba también en soletas porque había sido politizada y utilizada para perseguir políticos, periodistas y opositores. Entonces, quienes debían dar una alerta estratégica de lo que pasaba en la frontera norte era la Secretaría de Inteligencia, pero no tenía esa información. O sea, no hizo los escenarios para que el frente político tome las decisiones adecuadas de cómo enfrentar esta crisis y puntualmente lo del secuestro. Entonces, básicamente tenemos a un gobierno ciego, sí, que no puede tomar las decisiones oportunas y adecuadas, no le dan la información pertinente y ocurre lo que ocurre, o sea, una serie de decisiones erráticas que finalmente desencadenan no solamente el asesinato de los periodistas, sino de 10 víctimas en total en la frontera norte. Incluidos ellos. A eso hay que sumarle que como sociedad no hemos sido tan acuciosos en entender que las FARC y la presencia de las FARC constituyó siempre una amenaza para Ecuador. En el pasado, y esto fue publicado en el año 2009 en un libro de Arturo que se llama El juego del camaleón, se establece que es un peligro en la cercanía de las FARC en Ecuador. Se establecen los contactos políticos de las FARC con el gobierno de entonces el presidente Rafael Correa, y se establece la penetración geográfica de las FARC en algunas instancias, en algunas zonas del Ecuador. Creemos que esa es una advertencia. Con el tiempo lo que pasó es que las FARC firmaron la paz con el gobierno de Colombia en el año 2016 y Ecuador no tuvo la capacidad de advertir qué iba a pasar con los grupos que no se acogían a la paz. De estos grupos nacen las disidencias. Una de las organizaciones disidentes es justamente Oliver Sinisterra. Cuando nosotros nos dimos cuenta, el dirigente o el máximo o la cabeza de la organización narcodelictiva, Oliver Sinisterra, es un ecuatoriano, Guacho. Fue un ecuatoriano, si está muerto. Las 3 personas que retienen y que secuestran a los periodistas son 3 ecuatorianos del Frente Oliver Sinisterra. Hay una falta de comprensión de la sociedad sobre la gravedad del problema del narcotráfico que ha penetrado la frontera norte en forma espeluznante y que ecuatorianos están colaborando con esas organizaciones por miedo, por amenaza o por opciones laborales. Entonces, creemos que el problema es mucho más complejo que esta escalada de violencia que se dio el año anterior y creemos que debe haber una comprensión de qué está pasando en la frontera norte como sociedad y como país, qué opciones tienen esos niños de estudio, de trabajo, de posibilidades laborales para justamente tener alternativas y no vincularse a este tipo de organizaciones. Bueno, en su libro
nos mencionan algo acerca del dinero que Rafael Correa recibiría pues para su campaña en el año 2006. Digamos que como pago, entonces él sacó a los Estados Unidos de la base de Manta y entonces dejaría prácticamente el camino libre para que las FARC y los grupos disidentes después circulen por nuestro país y lo conviertan ya no solo en un país de paso para la droga, sino ya en algo mucho más. ¿Qué pueden hablarnos sobre esto? ¿Será que esto influyó? ¿Será que entonces aquí hay un responsable más allá que estaría dentro del gobierno? Sí, yo creo que hay un corresponsable en esta crisis y es el gobierno anterior, evidentemente, porque las decisiones que se tomaron y las que no se tomaron tuvieron un impacto en todo lo que ocurrió en la frontera norte y a nivel de cómo se enfrentaba el narcotráfico, sin minimizarlo, porque lo que se hizo sistemáticamente es minimizar el problema del narcotráfico, diciendo que el Ecuador era simplemente un país de paso y que el único problema que enfrentábamos era el del microtráfico. O sea, se trataba básicamente de silenciar todo lo que los medios venían alertando, de que ya había presencia de carteles en el país y que necesitábamos tomar medidas adecuadas para enfrentar una lógica que es compleja, que es regional, que es mundial. Entonces, el país, en estos últimos 10 años, antes de que llegue el gobierno del presidente Moreno, básicamente no asumió el tema del narcotráfico como una prioridad que iba a afectar a la seguridad nacional, ni hizo un seguimiento pormenorizado de cómo iba escalando este problema en la frontera norte, y las decisiones que tomó el gobierno de Correa fueron en el sentido de básicamente beneficiar lastimosamente al crimen organizado y al narcotráfico. Nos quedamos sin radares durante 10 años en la frontera norte, pasaron las avionetas y siguen pasando ahora. Básicamente se eliminó, salió la base de Manta, que el año pasado fue convertida en un sitio de acopio de droga, de cocaína. Entonces hay militares que están involucrados, hay policías involucrados. Entonces estos 10 años fueron fundamentales para que se enraíce el crimen organizado y el narcotráfico, y ahora el gobierno está tratando de apagar la casa que está en llamas. Así yo más o menos daría el diagnóstico de lo que nos está ocurriendo en este momento. Sin embargo, con el nuevo gobierno de Lenín Moreno, se estableció la declaración de Pereira, que prácticamente fue un acuerdo firmado por el presidente Lenín Moreno y también por el expresidente Juan Manuel Santos. Esto también influyó en que dieran este tipo de problemas también en la frontera. Ese elemento es fundamental y tienes que leerle en un contexto. 2 semanas antes de la firma de la declaración de Pereira se produce la explosión del coche bomba en San Lorenzo. Típicamente creemos que Guacho y la organización narcodelictiva hubieran esperado que esto atemorizara al Ecuador. Lejos de eso, lo que hay es una alianza con el gobierno del país vecino. Eso era bien atípico. Recuerda que la década anterior había muchas tensiones, mucha hostilidad de gobiernos de Ecuador y de Colombia. Eso marcó la década. Lo que ocurrió ahora, en cambio, por el contrario, es se alían, firman los presidentes de ambas naciones un acuerdo, y ese acuerdo establece la posibilidad de operaciones conjuntas, la posibilidad de intercambio de inteligencia entre las fuerzas de los dos países. ¿Cuál es la lectura de Guacho y de la organización? Si se ponen de acuerdo entre los dos lados, me van a atenazar, me van a poner en problemas y me van a acercar. Por eso es que en todos los mensajes que habla Guacho, a lo largo del intercambio de correspondencia con un mayor de policía con quien estaba chateando para la liberación de sus 3 hombres, dice: hay que desacordar el acuerdo, no se metan con Colombia. Ese es el contexto. Cambió la visión geopolítica hacia Colombia en el gobierno de Lenín Moreno. Lo vieron como un aliado a ese país, a ese gobierno, no lo vieron como un enemigo, que fue típicamente lo que vivimos en la década anterior, y eso puso en problemas a la organización, y esa también es una de las razones por las que el grupo delictivo se pone, digamos, violento. Pide todo el tiempo, desacuerden ese acuerdo con Colombia. Esas son palabras textuales de Guacho. Bueno, se afirma que Guacho finalmente el 21 de diciembre fue abatido por las fuerzas policiales. ¿Ustedes creen que con esto la impunidad de sus crímenes termina o es necesario seguir en búsqueda de más pistas para encontrar la verdad? Bueno, Guacho es un armado.
digamos, que hace el trabajo más, que es el que está en el frente, pero realmente ¿quiénes son los padrinos de Huacho? ¿Quiénes están detrás de Huacho? Nosotros sabemos por la configuración del crimen organizado que esto está muy compartimentado y que hay políticos también que están detrás y eso no se ha tocado, que hay gente de mucho más poder a nivel de Fuerzas Armadas y la policía que están trabajando en este nivel. Ecuador nunca había vivido una tragedia de estas dimensiones. Después de un año de este crimen, obviamente, se dejó un impacto personal y profundo para cada corazón de cada ciudadano de todo el país, pero sobre todo un impacto marcado por muchas dudas. Arturo Torres y María Belén Arroyo representan esa lucha por buscar la verdad. Hay que responder esas dudas y finalmente esclarecer los hechos. Les agradecemos infinitamente por haber estado aquí, agradecemos su investigación que para todo el gremio, para todos los comunicadores, periodistas, estudiantes y para la sociedad en general ha sido de vital importancia, yo creo, para abrir los ojos y pensar en más allá, buscar la verdad siempre. Muchas gracias. Muchas Acompáñennos gracias. en la próxima edición de Entrevistas. Gracias.